Bueno, voy a dar por iniciada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando ahorita en la sesión de Zoom. Eh, Hace varios meses que no organizo o lidero como alguno de estos eventos, entonces ahí disculpen por las omisiones. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Alejandra Trejo Po, quien nos va a liderar el conversatorio llamado El cuerpo en la noche urbana. Y les voy a leer un poquito de la semblanza de Alejandra. Alejandra es antropóloga social, egresada por parte de la UAM Iztapalapa y maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por parte de la UAM Coajimalpa. Actualmente es candidata a doctora en Diseño y Estudios Urbanos por la UAM Azcapotzalco. Sus líneas de investigación incluyen la antropología del cuerpo, la antropología simbólica, los estudios sobre la noche y los estudios urbanos. Ha desarrollado proyectos sobre el silencio, la noche y la oscuridad desde metodologías creativas y artísticas. Desde el 2019 forma parte de la red de investigadores sobre la noche a nivel internacional y desde 2022 desarrolla una investigación independiente sobre yoga y antropología del cuerpo, con una perspectiva situada que articula la práctica docente del yoga con la reflexión académica. Imparte clases de yoga en instancias privadas como a personas privadas de la libertad. Y bueno, esa es la parte profesional de Ale. Ale afortunadamente nos contactó. em, y después de hablar con ella, pues vi mucha valía en su trabajo. Creo que va a ser una sesión muy interesante. Creo también que las aproximaciones a la noche son un tema que están tomando como mucha fuerza últimamente en México. Y por ese lado, eh, es un tema obviamente que desconozco. También por eso me emociona mucho que tengamos el día de hoy a Ale. Y pues bienvenida, Alejandra. Cualquier cosa, aquí estamos. La dinámica más o menos es, tienes de 40 minutos a una hora de presentación. Después de eso, te daríamos como el espacio para un diálogo, para responder preguntas, respuestas, etcétera. Y pues eso sería. Muchísimas gracias a todos. Ujú. Va, perfecto, Tania. Pues muchísimas gracias también. Y justo, antes que nada, antes de dar inicio, yo de verdad quiero agradecer muchísimo al Seminario Permanente de Corporalidades, en particular aquí al Grupo de Trabajo de Corporalidades y Ciudad, porque pues me abrieron el espacio, tuvieron el interés, les llamó la atención. O sea, el hecho de abrir esta posibilidad a mí me emocionó muchísimo, empezando porque hay un tema que nos conjunta, que es el cuerpo, y ya pues cada quien lo aborda desde sus intereses y enfoques, y en mi caso la noche urbana, ¿no? Entonces agradezco muchísimo a todo el equipo. Por este espacio, este momento, a programar el día, la difusión. Muchas gracias por eso, Tania. Ha sido un gusto también conversar contigo en estos días para la organización y la logística. También quiero agradecer muchísimo a la audiencia por el interés de este tema. Me llamó mucho la atención que incluso en redes hubo muchas reacciones a partir de lo que podía como provocar el título de la ponencia, o más bien de esta plática. Entonces, pues gracias por tomarse el tiempo, por conectarse, para estar aquí y escuchar. Espero que podamos también compartir y dialogar. Entonces, yo traigo una presentación, Tania. Voy a compartir pantalla y nada más que por favor me corroboren que sí se pueda ver. Em, a ver, pues entonces, creo que ahí se está viendo mi Zoom. Voy a darle en la presentación. No los estoy viendo, entonces, porfa, si nada más me dicen si se ve bien, porque ya no veo ninguna imagen. Sí, 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 sí sí, se se ve bien. aprecia. Ah, muchísimas gracias. Bien, entonces, pues ahora sí, doy inicio. Pues bueno, como ustedes vieron, esta charla o esta presentación la titulé El cuerpo en la noche urbana. Antes que nada, quiero aclarar que, como ustedes saben, el cuerpo y en su forma de abordarlo, la investigación que hay sobre el cuerpo desde múltiples disciplinas es inmensa, es inconmensurable y también lo es inconmensurable dentro del contexto nocturno. Entonces, aquí pues es prácticamente como una pizca de ese mundo.
que yo les voy a ofrecer, en particular pues desde mis investigaciones, desde mis intereses y cómo lo he trabajado. En sí, el objetivo particular de este conversatorio pues es identificar primero ciertas condiciones del cuerpo, pero también cómo el cuerpo ha fungido o puede ser una herramienta, un medio, un umbral o como lo quieran llamar para conocer la noche. Es decir, el cuerpo como una forma de generar conocimientos sobre la noche urbana y así en múltiples contextos. Ese es prácticamente el enfoque que yo le voy a dar a esta charla. Con ello comienzo diciendo que a mí me interesa aquí abordar ciertas condiciones del cuerpo que en particular quiero categorizar desde cómo se rige, cómo se organiza desde tres relojes. Por un lado tenemos el reloj social, que este es prácticamente cómo organizamos nuestras actividades a nivel social y cultural, es decir, en qué horarios del día están implementados los trabajos, las horas de ir a la escuela, a ir a comer, ir a dormir. Y múltiples cuestiones, obviamente, según el contexto, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reloj social por el cual el cuerpo está también organizado y este reloj social influye en las condiciones del cuerpo. Al mismo tiempo tenemos como otro orden que sería el reloj social, solar, perdón, como en función de cuando nace el día, es decir, sale la luz del sol y luego desciende el sol para iniciar la noche, eso también organiza nuestras actividades socioculturales. Y no solo eso, sino que también determina ciertas condiciones del cuerpo, en particular de los ritmos circadianos, que más adelante voy a detallar con mayor precisión. Y por otro lado, pues tenemos el reloj biológico, que eso justo va de la mano con los ritmos circadianos, es decir, todas estas funciones vitales que tenemos en nuestro organismo, como lo es a qué hora comemos, a qué hora dormimos, cómo también va cambiando en función del periodo, del tiempo, del horario, obviamente también del ambiente. Entonces, por decirlo de manera muy breve, estos tres relojes de alguna forma están sucediendo, interactuando entre sí y organizando al cuerpo mismo. Cabe notar que también el cuerpo, pues obviamente va cambiando a lo largo del día y de la noche. Esto en particular para decir que no tenemos la misma temperatura, el mismo peso incluso, la misma energía, el mismo estado de ánimo a lo largo de todo un día y de la noche. Entonces eso es bien interesante porque nuestro cuerpo como sistema complejo está en constante transformación y en un devenir, como en un fluir que no para de cambiar en todo momento. Entonces, ahora sí, hablando de los ritmos circadianos, para tener un poco más claro qué es esto, desde una definición como más precisa o científica, se explican como los ciclos biológicos u oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de aproximadamente 24 horas. Es decir, prácticamente son los cambios que vamos teniendo a nivel físico, mental e incluso estado de ánimo que se organizan dentro de ciclos de un día, ¿no? Más o menos, no es exactamente cada 24 horas, pero como lo dije hace un momento, son esta organización interna que tiene nuestro sistema biológico y que a su vez algo bien interesante, cada uno de nuestros órganos tiene como su propio reloj, como su propio ritmo circadiano. A su vez, estos ritmos circadianos se sincronizan en función de las fases de luz y oscuridad. Como lo dije hace un momento en la imagen anterior, en función del día y la noche es como también se va organizando nuestro sistema biológico. En particular, lo podemos ver muy detalladamente con el caso de la secreción de la hormona que se llama melatonina, la cual justamente causa que a nosotros nos dé sueño una vez que se ausenta el sol o que estemos conviviendo en un espacio oscuro. Esto obviamente tiene sus matices, no es igual para todas las personas, pero sí aquí hago esta anotación para hacer ver que en función del día, la noche, del sol, la oscuridad, es como también se va organizando nuestro cuerpo dentro de estos ritmos, ¿no? Y obviamente también
las cuestiones ambientales tienen mucho que ver con cómo se organiza nuestro cuerpo. Quiero decir también que obviamente no es el mismo caso para todo tipo de contextos geográficos. Porque, bueno, aquí estamos hablando quizá de un día ordinario, por decirlo de una manera, donde el sol sabemos que dura ciertas horas o cierta temporalidad, pero por ejemplo, en ubicaciones geográficas como lo son los polos de la Tierra, cuando la noche o el día son extremadamente largas en ciertos periodos del año, pues ahí obviamente hay una interferencia con los ritmos circadianos muy particular. En ese sentido, pues también hay que notar cómo no para todos es igual. Y también no siempre es igual a lo largo del año, ¿no? Como lo dije, en este tipo de casos de norte o sur del planeta, la mitad del año suelen tener noches larguísimas, por decirlo, a las 3 de la tarde viven en oscuridad, o días larguísimos donde a las 12 1 de la mañana viven con plena luz del día, ¿no? Entonces, eso también determina mucho las cuestiones del cuerpo. También cabe notar que los ritmos circadianos pueden tener múltiples alteraciones. Por decir un caso, no es el único, pero sí es como muy evidente, pues la gente que ejerce un trabajo nocturno, donde precisamente se ve alterado su ciclo de sueño y eso tiene múltiples consecuencias. No solo es trasladar su horario en el que se duerme, sino que eso también deviene en consecuencias a nivel de salud, como lo es a nivel de cardio, digestivo, obviamente de estado de ánimo y obviamente de fortaleza o energía en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso también son casos particulares que me parece que es importante decir porque los ritmos circadianos pues también están siendo afectados de múltiples maneras, tanto positiva como negativamente. Bueno, aquí estamos hablando de ritmo como tal, ¿no? En particular un ritmo que se podría decir biológico en correlación con lo social. Ahora quiero hablar también de un concepto que a mí me gusta muchísimo, que se llama ritmoanálisis, que trabaja o más bien lo propone Henry Lefebvre, en su libro que justo se titula así. Y el ritmo análisis es prácticamente como el estudio de cómo se entrelazan, chocan o se armonizan los ritmos sociales, que es lo que ya expliqué hace un momento, los ritmos que se establecen en nuestra cultura y cierta sociedad, con los ritmos naturales, o sea, los ritmos circadianos, los ritmos en los que se organiza nuestro cuerpo. Pero también el ritmo análisis analiza e identifica las transformaciones que va teniendo un espacio, como se ve en la animación, espero se esté viendo bien la animación de esta diapositiva, un mismo espacio va teniendo constantes cambios a lo largo del tiempo. Y esto cabe notar que en los espacios que nosotros solemos conocer o nos sentimos muy familiarizados, podemos percibir cómo pueden cambiar abruptamente cuando es de día a cuando es de noche, tanto desde la manera de percibirlo como de la manera de habitarlo. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho este concepto para justamente ver cómo los espacios, los lugares tienen también sus ritmos, sus ciclos, sus transformaciones, así como también lo tiene el cuerpo. Por eso me gustó poner como estos dos conceptos juntos, no solo para compararlos, sino para ver cómo también se entrelazan entre sí. Es decir, no solo es que estén sucediendo dos sistemas al mismo tiempo, ¿no? El sistema social con el que estamos viviendo día y noche y el sistema biológico de nuestro cuerpo, sino que entre sí tienen una interdependencia. Uno está afectando al otro y el otro al uno. Y además, una noción que a mí me gusta mucho pensar a propósito del cuerpo y a propósito de los estudios urbanos es imaginar a la ciudad como un cuerpo humano. Es decir, también verlo como con todas sus arterias, sus órganos, sus ciclos, no sé, por jugar con la imaginación, pensar en las avenidas como las venas donde transita la sangre, o podemos preguntarnos, en el caso específico de la Ciudad de México, que es donde yo me ubico, ¿cuál podría ser el corazón de la Ciudad de México? No sé, por decir el Zócalo, a nivel sociocultural, cuál podría ser sus ojos, cuál podría ser su nariz. Y a la vez me gusta pensar también al cuerpo humano como una ciudad, ¿no? Como un sistema donde hay distintos habitantes, distintas comunidades conviviendo y comunicándose entre sí para que el sistema funcione. Esto lo digo por lo que mencionaba anteriormente de cómo estos dos conceptos a propósito de ritmo
tienen una correlación y una actividad que justamente se sincroniza y la podemos ver de una manera muy similar con sus múltiples variables, ¿no? También cabe notar que a propósito de las transformaciones que van teniendo los espacios, no solo cambian de día y de noche, sino que también no son iguales dependiendo el día y dependiendo la época del año. Es decir, no es lo mismo una noche ordinaria, la noche de un lunes a la noche de un sábado, no es lo mismo la noche de enero que la noche de un fin de año o una noche buena. Ahí también podemos ver que los espacios, el tiempo, el periodo nocturno también tiene sus particularidades al respecto. Entonces, esto para decir que no todo es homogéneo dentro de los ciclos, a pesar de que podemos encontrar una sincronización y una constante transición que va sucediendo en los espacios. Bueno, ahora les voy a platicar brevemente cómo he categorizado las etapas de la noche. Esto lo han trabajado también varios teóricos desde los estudios sobre la noche y yo retomo algunas ideas de ellos. En particular, aquí les quiero mencionar cómo he entendido que la misma noche también tiene sus distintas etapas dentro de su ciclo. Y bueno, el primero sería el que llamo la transición de día a noche, que inicia justo cuando ya está descendiendo el sol, cuando ya se ausenta el sol y empieza ya a cambiar no solo, digamos, la iluminación natural, sino que justo a propósito de que cambian las condiciones del ambiente, pues también cambia la percepción del espacio y las actividades que suceden en él. En particular, pues ciertos oficios o trabajos o labores que empiezan a concluir y a su vez otras actividades que empiezan a surgir, como puede ser de ocio nocturno, actividades nocturnas o ciertos trabajos nocturnos. Repito, esto también depende del día. Y algunos ejemplos lo podemos ver con el mantenimiento urbano, la gente en particular que se dedica a limpiar, arreglar, a hacer cosas en el espacio público, o el transporte nocturno que tiene su peculiaridad a diferencia del transporte diurno. La segunda etapa es lo que llamo la noche activa, que esto sería prácticamente del periodo de las 9 a la 1, 2 de la mañana porque es donde podría identificarse que hay una intensificación de ciertas actividades de ocio y entretenimiento nocturno. Repito, esto dependerá también del día, del contexto, de la época del año, pero al mismo tiempo, en este periodo es donde socialmente la mayoría de la población empieza a su ciclo de sueño, ¿no? Empieza a dormir. Entonces, también ahí está una de las características de la noche, de cómo se ejerce la noche. La tercera etapa es lo que se llamaría el vacío nocturno. Esta a mí me parece bien interesante por la palabra vacío, en particular por lo que vemos en el espacio público. Es decir, ciertas avenidas que de día se suelen percibir sumamente congestionadas o que son muy concurrentes, de repente en la madrugada son completamente vacías y a mí me parecen súper interesantes y atractivas, donde justamente pues hay mayor ausencia de movimiento, de presencia de personas, de transporte público. Y obviamente pues ahí la ciudad tiene otras condiciones y otras formas de percibirse. No quiere decir que haya un vacío total, no quiere decir que haya una ausencia total de actividades. Por supuesto que también están sucediendo otro tipo de actividades en este periodo que también cabe notar su importancia. Algunas las voy a mencionar más adelante, pero es interesante percibir que es una etapa de la noche distinta a las dos anteriores, ¿no? Y por último, la que sería el fin de la noche, que esto es prácticamente de las 4:30 de la mañana aproximadamente, a cuando inicia, o más bien sale de nueva cuenta el sol. Que es muy interesante porque así conforme vamos viendo que amanece, también inician las actividades sociales, empieza a verse cada vez más presencia de personas, de movimiento vehicular, de cómo empiezan a abrir ciertos establecimientos. Entonces, no solo el sol nace, sino también las actividades nacen en esta parte de la última parte de la noche, ¿no? Entonces, esto nada más para tener en cuenta como los periodos de la noche que a mí me gusta
identificar por sus distintas etapas. También quiero hablar de las personas vespertinas, a quienes también se les llama búhos o noctámbulos, que prácticamente son quienes tienen más energía en la noche que en el día. Esto quiere decir que sus ritmos circadianos, por decirlo entre comillas, tienen un ritmo alterado, es decir, distinto a lo normal. Obviamente aquí podríamos pensar, bueno, ¿qué es normal? ¿Qué es lo anormal? Pero para no entrar en polémica al respecto, solo podría decir que son personas, bueno, somos personas, porque yo me considero una de ellas, yo soy una persona nocturna desde siempre, prácticamente de toda mi vida que somos más activas de noche. En esta gráfica que se ilustra en la diapositiva vemos como los tres tipos de casos. En el caso azul sería la gente que despierta y en la mañana tienen mucha energía y conforme va pasando el día disminuye su energía hasta que llegan a dormir, digamos, temprano en un horario convencional, por decirlo de una manera. En la línea negra vemos el caso como intermedio de gente que podría empezar el día con cierto cansancio o poca energía, luego tienen un clímax de energía y luego otra vez disminuye su energía para llegar a su ciclo de sueño. Y en el caso de la línea roja, que es, como les digo, sería mi caso, somos personas que durante la mañana tenemos bastante fatiga o energía muy baja. Y por diversas cuestiones, cuando llega la noche o la supernoche, es decir, incluso ya en horas de la madrugada, tenemos la energía muy alta, ¿no? O sea, es donde más productivos a veces nos encontramos porque estamos con más ganas de hacer cosas, somos más creativos. Y bueno, esto quiere decir que también somos personas que secretamos melatonina más tardía, de forma más tardía que lo habitual. Entonces, por supuesto que nuestro ciclo de sueño se altera. En algunos estudios se dice que solemos dormir como de 2 3 de la mañana y despertamos a las 11 de la mañana. Claro, quienes pueden despertar a esa hora porque no tienen algún compromiso laboral o algo por el estilo, y pensando que van cumpliendo su ciclo de sueño de 8 horas, que no es el caso de todos, no es mi caso tampoco porque a mí, por ejemplo, me cuesta mucho dormirme temprano, pero diario me tengo que levantar muy temprano. Entonces, por con mis condiciones del cuerpo, que yo tengo mucha energía en la noche, me cuesta trabajo cumplir con mi ciclo de sueño, ¿no? Este tipo de casos, por un lado, se debe a distintas circunstancias, que también obviamente cabe notar que cada caso es único, cada persona tiene sus particularidades, pero en términos generales se podría decir que se debe desde cuestiones genéticas, esto también es bien interesante, no sé bien ahorita cómo podría decirse cómo es que está comprobado, pero sí hay condiciones ahí que también se heredan. Obviamente también a partir de los hábitos que se van teniendo, a los hábitos en tu forma de organizar tu sueño principalmente. Y también la cuestión de, últimamente que tenemos mucha convivencia con los dispositivos electrónicos, pues justo al estar con tanta convivencia con las pantallas que emiten tanta luz radiante, pues eso justo afecta la producción de nuestra hormona de la melatonina y eso afecta nuestra calidad de sueño. Entonces, si eso lo acostumbramos por mucho tiempo, pues obviamente se va a desplazar nuestro periodo y nuestro ciclo de sueño. Y además, si somos personas que tienen más energía durante la noche, pues como que esto lo estimula todavía más, ¿no? Este, y bueno, en este sentido, también un dato que quería decir al respecto, que esto lo he encontrado también en algunos reportes e investigaciones, es que de la población total del planeta se dice que las personas nocturnas o los noctámbulos son alrededor de un 30% de la población total. Es decir, si es un alto porcentaje, de gente que vive en estas condiciones, que prácticamente tiene una convivencia y una relación con la noche particular. Y esto a mí me hace dar cuenta que en sí el propio sistema de cómo está organizado desde nuestras actividades sociales y nuestros contextos culturales no está pensada para la población noctámbula, ¿no? O sea,
por ejemplo, pensar en cierta oferta de servicios, siempre están pensados de día. Claro, hay múltiples variables que debemos de considerar para ello, ¿no? No, sería absurdo quizá pedir que se abran los bancos a las 3 de la mañana para hacer trámites, ¿no? Pero para algunos podría ser bastante fácil porque es el horario donde podríamos hacer con mayor factibilidad cierto tipo de pendientes o ir al súper o gente que quiere hacer ejercicio a las 3 de la mañana por alguna razón porque tienen el cuerpo muy activo. Pero a veces no hay los sitios. Sí conozco y sí he escuchado de gimnasios que son 24 horas, pero no son muy conocidos. Sin embargo, pues sí quiero decir que el sistema en sí no está pensada para esta población y de alguna forma eso nos coloca como en un margen, ¿no? En que digamos, como que se disminuyen las posibilidades para ejercer cierto tipo de actividades. Entonces, bueno, con esto era lo que quería decir sobre los noctámbulos, algunas cosas que ya mencioné. Pues son muchos perfiles los que se encuentran en este tipo de condición. En particular, he encontrado mucho a gente que se dedica al arte porque ocupan a la noche como un espacio en solitario, de calma, de tranquilidad y por lo tanto de mayor concentración donde pueden desempeñarse de múltiples maneras, leer, escribir, crear, dibujar gente que se siente que trabaja mejor en la noche, pero también incluso he conocido trabajadores nocturnos que también se consideran personas noctámbulas y que incluso por decisión propia dicen, es que como yo tengo más energía en la noche y me siento más despierto en la noche, para mí me funciona tener un oficio nocturno, ¿no? Y así es como también tienen sus ingresos económicos. Somos personas, como ya dije, que estamos cansados de día y activos de la noche y activas durante la noche y las condiciones, digamos, no habituales, porque no estamos durmiendo en el periodo establecido para el sueño, tenemos otro tipo de posibilidades de explorar la noche que ahorita más adelante mencionaré con algunos ejemplos. Entonces, aquí también quiero categorizar, digamos, en tres tipos de clasificaciones, dadas las condiciones que ya resalté, las condiciones del cuerpo, las etapas de la noche, pues entonces encontramos por un lado la gente que ejerce oficios durante la noche, el trabajo nocturno. Es decir, que por cuestiones de necesidad o elección y necesidad, todo, digamos, su oficio o sus actividades se desempeñan durante el periodo nocturno y por lo tanto su ciclo de sueño se traslada a dormir en el día. También tenemos el caso del ocio y el entretenimiento nocturno, que ahí no necesariamente es por una cuestión de necesidad económica, sino más bien es una elección, una cuestión voluntaria que el cuerpo o la persona decide estar despierto toda la madrugada y por lo tanto también su sueño se traslada durante el día, pero no son los únicos casos de actividades nocturnas. También existen cierto tipo de prácticas que no necesariamente se ubican en el ocio o en el trabajo nocturno, sino prácticas, como lo dije anteriormente, individuales, como es el caso de artistas que ocupan la noche para su creatividad, comunidades que por alguna razón se organizan y se encuentran juntos para ejercer algún tipo de actividad en común, o incluso aquí yo tomaría en cuenta algo que a mí me llama mucho la atención, que es el caso de prácticas rituales que se hacen en particular de la noche y que la noche tiene también un simbolismo importante para su práctica espiritual, ¿no? Puede ser desde prácticas esotéricas, religiosas, divinas, como quieran llamarle, pero que me parece que también es un contexto a considerar dentro de la vida nocturna. Entonces, bueno, dicho eso, ahora sí les voy presentando algunos ejemplos, en particular desde mis propias investigaciones. Como lo dije en un inicio, el objetivo de esta plática es ver al cuerpo como un medio, una herramienta, un umbral. Lo digo con varias palabras porque creo que es inmensa su dimensión para verlo como una posibilidad de conocimiento y en particular de conocer la noche. Aquí les presento el caso de ciclistas nocturnos, en particular de un grupo en específico que yo me dediqué a estudiar en mi tesis de maestría en el 2019. Ellos se llaman los bicitecas, que, bueno, si bien en la Ciudad de México
existen muchos grupos de ciclistas que salen a rodar en diferentes noches de la semana. Yo decidí estudiar el caso de los bicitecas porque son el grupo pionero que lleva más de 25 años en la Ciudad de México saliendo los miércoles en la noche. Cabe notar que es la noche de los miércoles y eso es una cuestión también particular. Lo que les decía hace un momento, no es lo mismo la noche de un lunes que de un viernes que de un domingo. Y bueno, en esta actividad donde justo se congregan distintas personas que incluso llegan a ser grupos muy grandes, y a veces de más de 100 personas o incluso cuando son rodadas muy llamativas, como lo es la rodada del segundo piso de Periférico. Ahí ha habido veces que se juntan hasta más de 500 ciclistas. Pues es una comunidad muy grande, ¿no? Que si bien a través de esta práctica se vive, se habita y se conoce la ciudad de una manera muy particular. Primero que nada, porque hay una apropiación del espacio en movimiento, no solo es del espacio específico, sino que la caravana va empoderándose de la avenida, de todo el circuito en el que va rodando. También, pues, algo que a mí me encantó de conocer esta experiencia y este grupo fue cómo se percibía una ciudad distinta a la del día y además una ciudad nocturna distinta a otras formas de ver la ciudad de noche. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en un colectivo, primero que nada, ya estás acompañado, ya estás cuidado, ya estás con gente que está haciendo lo mismo que tú y está junto contigo rodando a la par, están compartiendo una dinámica y eso hace que también a la hora de entrar a distintos espacios de la ciudad, pues no entrarías o no te situarías como quizá en algunas ocasiones podríamos percibir en espacios de riesgo. Por decir un ejemplo, hay rodadas que circulan tanto en barrios con lo que podríamos conocer como inseguros o muy densos, que si vas con una caravana de 30, 50 o 100 personas, pues te sientes protegido, ¿no? Entonces puedes experimentar el espacio de riesgo durante la noche te lo puedes conocer y no estás, digamos, necesariamente bajo esa condición de peligro. Esto lo digo por múltiples casos que llegamos a rodar en barrios como Tepito, en la Colonia Guerrero, también en muchas zonas de la periferia de la ciudad y era muy interesante ver la ciudad desde esa corporidad, ¿no? O sea, el cuerpo mismo, el cuerpo personal, pero también el cuerpo del colectivo era muy, muy interesante verlo como un órgano viviente, ahí, inmóvil que se trasladaba. También cabe notar que en este caso había perfiles de mucho tipo, o sea, de distintas clases sociales, de todo tipo de edades, incluso había niños a veces. Yo por ahí encontré testimonios que contaban que había ocasiones donde por alguna razón un niño de 12 años guió la rodada y el niño súper emocionado y con toda la energía, que a veces había ciclistas que no la alcanzaban. Ya después el niño no podía recurrentemente ir a la rodada justo por cuestiones de la escuela, porque además la rodada, a propósito de las etapas de la noche, empieza entre 9:30 y 10 de la noche y terminan entre 12:30, una y media de la mañana. Entonces, pues obviamente esto también tiene mucho que ver con quiénes pueden o quiénes van a esta práctica, ¿no? Gente que se desvela y no tiene problema y se levanta tarde, o gente que incluso me tocó conocer que se tenían que despertar a su trabajo de oficina a las 6 de la mañana y ahí estaban en la rodada, ¿no? Entonces, sí era una comunidad muy versátil, con mucha diversidad y muy nutrida por sus perfiles que estaban en presencia de este grupo. También con múltiples condiciones. Y hablo en particular de un caso que me tocó ver, un participante que de verdad él casi nunca faltaba, que era un hombre sin piernas, en silla de ruedas. Y también me tocó ver gente con prótesis que por alguna razón no tenían una pierna y ahí estaban en la rodada, ¿no? Entonces esto a propósito de las condiciones del cuerpo, ¿no? O sea, a propósito de que nuestro tema aquí central es el cuerpo, como el cuerpo que está siendo exigido para que aguante una rodada, para que esté en este ejercicio que se vuelve dinámica, juego.
entretenimiento y además un acto transgresivo porque yo lo trabajé mucho desde la transgresión de la noche porque es una actividad que también es como una disputa a la noche heteronormada, ¿no? Entonces, viendo estas condiciones, también había distintas condiciones de los cuerpos asistentes. Bueno, esto por un lado. Este otro caso es de mi tesis de doctorado, en el que trabajé el tema de la relevancia de la oscuridad de la noche. Para este caso, yo desarrollé un taller en una zona periférica de la ciudad, que fue dentro de la alcaldía de Tláhuac, un taller que lo titulé Taller Laboratorio de Prácticas y Experiencias en la Noche de Tláhuac. A mí me interesó particularmente para conocer las características de cómo se habitaba esa zona, a diferencia de cómo se suele habitar y vivir la noche hegemónica, por decirlo de una manera, es decir, la noche del centro, la noche de las colonias donde más vida nocturna se percibe. Pues yo quería ver cómo se concebía, se vivía y se habitaba la noche de la periferia, en particular del sureste de la Ciudad de México. Entonces, en el 2023 organicé un taller con un espacio autogestivo, un centro cultural de allá de Tláhuac, donde invité al público en general, a la gente interesada sobre la noche, a reunirnos durante 6 sábados para dialogar sobre la importancia de la noche, para compartir, intercambiar y para crear en colectivo otras posibilidades de habitar la noche. En este sentido, pues se reunieron 6 personas, jóvenes, no tan jóvenes, más o menos de mi edad, de 30, 35 años, un poquito menos, un poquito más, en donde justamente lo que convergió nuestra reunión fue el interés sobre la noche. Y yo ahí lanzaba también como el tema de la oscuridad, así, bueno, ¿y qué pasa con la oscuridad? Porque la oscuridad también ha estado desplazada dentro de nuestra noción de la noche. Y entonces empezábamos a pensar cómo habitar o resignificar la oscuridad. Y de nueva cuenta, en colectivo, aquí ocupamos el cuerpo, maquillándolo con pinturas luminiscentes para la cara, ocupando lámparas luminiscentes y haciendo fotografía de larga exposición para encontrar otras formas de habitar la oscuridad nocturna desde actos lúdicos, ¿no? Aquí, como lo pueden ver, pues más que nada era jugar con los gestos de la cara, retratar el espacio con lámparas en movimiento. Y de esta forma, aunque fuera un acto efímero, encontramos una manera distinta de entender la oscuridad de la noche que no fuera a partir del riesgo o del peligro. Entonces, fue una actividad muy emotiva. Yo me reí muchísimo por las cosas que se nos iban ocurriendo. Esto es muy interesante también porque de una parte era una actividad planeada, pero otra actividad que iba sucediendo por sí misma, ¿no? Entonces, aquí nada más pongo como dos breves frases de dos de los participantes que ellos expresaron después de esta actividad. Uno de ellos justo decía, pues mientras todos otros están en la fiesta, nosotros nos estamos divirtiendo de esta manera. Y una chica decía, hicimos una actividad que solo es posible en la oscuridad precisamente porque nos permitía pintar en el espacio, pintarnos a nosotros como espacio. Cabe notar que el cuerpo también es un espacio y cómo de ello podemos resignificar la oscuridad de una manera distinta a propósito de ponerla en disputa dentro de los estudios sobre la noche urbana, ¿no? Aquí nada más quiero resaltar algunas reflexiones que me parecen importantes de este grupo, que por cierto no lo dije, el grupo en ese entonces lo llamamos el Clan de la Noche. Una chica expresó que a partir de este encuentro, de esta dinámica, ella decía, estaría bueno vivir la noche más en colectividad o en compañía, saliendo de los esquemas heteronormados. Es decir, si bien tenemos mucha vida nocturna a partir de todo lo que entendemos por las fiestas, los espacios de entretenimiento, el ocio y demás, pero que no solamente así se puede habitar la noche en colectivo. Podríamos pensar en otro tipo de dinámicas. Una de ellas, para mí, es muy evidente con el caso de los ciclistas, pero aquí, por ejemplo, le dejo a la audiencia en qué otro tipo de actividades pudiéramos pensar en habitar colectivamente a la noche urbana. Otra chica dijo, no es cuestión de no poner más luz, sino de hacer más habitable esta zona. Eso también fue una disputa interesante, porque a propósito de la oscuridad, obviamente hay un diálogo constante con la iluminación.
en sí, la Ciudad de México, como muchas megaciudades del mundo, viven con esta problemática que se llama contaminación lumínica, donde todo el tiempo quiere iluminarse, iluminarse cada vez más y más. Y esa no es la solución para tener una noche habitable, ¿no? Entonces, más bien pensar en qué otro tipo de condiciones hacen habitable a la noche urbana. En este caso, pues fue esta intervención. Y por último, otro de los compañeros dijo, ya no tenemos las noches de antes que nos brindaban otro tipo de significado, a lo mejor de ritos, de relaciones que hemos perdido por sentirnos dentro del progreso con más iluminación. Si bien en la oscuridad, pues antes, cuando no existía toda la iluminación, se ejercían otro tipo de prácticas, como por ejemplo que se prendía fuego en las comunidades y el fuego congregaba a la gente de ciertas localidades. Hoy en día, pues obviamente también es una práctica que ya no se ejerce mucho, y más, mucho menos en la ciudad, pero también cabe notar que la iluminación nos ha hecho cada vez más independientes, más solitarios entre sí, entre unos y otros, y que obviamente eso determina mucho en cómo convivimos en la noche. También, esto también para mencionarlo a propósito del cuerpo, cabe notar que el tema de la contaminación lumínica tiene múltiples implicaciones y consecuencias a nivel de salud, que hoy en día pues ya se están trabajando más, pero al mismo tiempo no se le da la debida importancia. Y a propósito de lo que decíamos al principio de los ritmos circadianos y las condiciones del cuerpo, la iluminación y el exceso de iluminación con el que convivimos está afectándonos a corto y largo plazo en la cuestión corporal. Y bueno, la última actividad que les quiero compartir, que también fue parte de mi investigación de doctorado sobre la oscuridad nocturna, fue una actividad que llamé yoga en la oscuridad. Como lo escucharon en la presentación que hizo Tania de mi persona, pues también soy una persona que me dedico, estudio y practico el yoga. Desde hace ya varios años me dedico a dar clases y justamente a propósito de mi investigación me interesó realizar una clase de yoga en la oscuridad, como lo llamé, para conocer la noción, la experiencia con la oscuridad nuevamente a través del cuerpo. Entonces, fue muy interesante porque esta clase la impartí en 3 ediciones, fueron 3 clases que fueron en noviembre y diciembre del 24 y febrero del 25. Asistieron aproximadamente de 10 a 15 personas en cada una y fue muy interesante que a través de ellos, de sus experiencias, de sus testimonios y de sus percepciones, yo tenía como mayor conocimiento de la oscuridad porque se prestaban con el cuerpo y con el cuerpo practicando yoga para ver cómo percibían y recibían el espacio oscuro. Aquí sí quiero señalar que fue en un espacio semiprivado, no fue en el espacio público de la ciudad, fue en un estudio de yoga donde yo me dedico a dar clases desde hace varios años. Ahí la directora me dio permiso para oscurecer un salón donde yo tuve que instalar telas, cartulinas y hacer todo lo posible por tapar las ventanas y puertas y cualquier orificio donde pudiera escaparse un poco de luz. No lo logré del todo porque he de decirles que oscurecer los espacios es muy costoso y además, por más oscuro que podamos hacer los lugares, la anatomía de nuestro ojo siempre busca la forma de poder ver. Entonces, cuando estamos en un lugar oscuro, la pupila se abre cada vez más para que entre más luz y tenga mayor visión. Entonces, a mí en lo personal me costó mucho trabajo oscurecer el espacio, sin embargo, pues se logró. Incluso también les confieso que ocupé antifaces para que cada persona participante de esta actividad tuviera la elección de colocarse los antifaces, que fue muy interesante que la gran mayoría de los asistentes sí se los pusieron para tener como la experiencia todavía más inmersa, más introspectiva, ¿no? Entonces, con esta experiencia, pudimos ver cómo se potencializaban los otros sentidos, quitando el sentido hegemónico, el sentido de la vista, cómo se vivió la oscuridad desde el cuerpo y de nueva cuenta en colectivo y cómo también esta actividad significaba a ellos mismos, a ellos y ellas, tanto la oscuridad espacial
como la oscuridad simbólica, porque de alguna manera cuando yo les hice la introducción de la actividad y explicándoles que era a propósito de mi investigación, también les arrojé como la posibilidad de pensar en su propia oscuridad de lo que para ellos les significaba. Entonces, era muy interesante porque a propósito de los estímulos corporales en el espacio y a través de la práctica de yoga con sus múltiples herramientas, ellos llegaban a tener visiones, sensaciones, pensamientos, etcétera, que muchas cosas pues obviamente se van manifestando dentro de la práctica y más teniendo el detonador de la oscuridad, por lo tanto fue muy interesante como las cosas que iban sucediendo, que ellos me iban compartiendo a nivel personal. Entonces, ya para ir finalizando, aquí quiero plantear algunas ideas que no son propiamente conclusiones, es decir, no es volver a decir lo mismo que ya dije en toda la plática, sino más bien pensar en cuestiones o puntos para abordar hacia otros posibles temas a partir de esto. Entonces, comienzo diciendo, bueno, esto sí, para concretar un poco lo que ya se dijo, se pueden pensar en los ritmos circadianos en distintas prácticas nocturnas. Esto piénsalo también desde múltiples oficios, labores, bueno, en particular el trabajo nocturno, como lo dije hace un momento en el inicio, que ahí vemos claramente cómo los ritmos circadianos son afectados, son alterados positiva o negativamente. Existen distintas condiciones corporales de estar en la noche. Esto también me parece que es importante de tener en cuenta según la clase social, el género, la edad. No es la noche igual para todos, obviamente, no solo a nivel de la historia que tiene cada quien o dónde creció cada quien, sino también desde las condiciones de cada uno. La organización de actividades sociales nocturnas influyen en el cuerpo. Esto, más allá de que ya lo reiteré anteriormente cuando hablé de ritmo análisis y toda esta sincronización de los tres relojes, es también para pensar con la audiencia cómo las actividades sociales que nos acompañan, que cada uno ejerce desde su círculo o la esfera en la que se mueve, cómo influyen y determinan ciertas condiciones del cuerpo. También hacer notar que no todos viven la noche igual. Esto es una idea que justo dialogaba con una colega, porque decíamos justo cómo mientras unos duermen, otros trabajan en el mismo periodo y en el mismo tiempo. O bien, mientras unos trabajan, otros se divierten incluso en el mismo espacio. Y esto hace notar que la noche es distinta, incluso para quienes comparten el espacio, ¿no? Esto lo digo en particular por la investigación de mi colega Yolanda Macías. Ella hizo su tesis de investigación, ella también es de los estudios sobre la noche, de el ocio nocturno, pero justamente viendo la distinción entre los jóvenes trabajadores y los jóvenes que se iban a divertir en un mismo espacio, en un mismo bar de entretenimiento nocturno. También mencionar que se pueden pensar diversas herramientas sensoriales para conocer la noche y su relación con ella. Yo aquí les arrojé como algunas formas para ver el cuerpo, como les decía, como una herramienta de conocimiento, que son parte de mis investigaciones, de las ideas que me fueron surgiendo, digamos, de la creatividad que se fue haciendo, pero también lo planteo para que ustedes piensen en otras posibilidades. Por ejemplo, una que no es propiamente mía, y que no necesariamente tiene que ver con la noche, sin embargo, sí tiene una relación. Es el proyecto de Dialogando con la Oscuridad, probablemente alguno ha escuchado sobre él, de Andreas Heineke, no me acuerdo cómo se apellida este señor, pero es un proyecto maravilloso que justo en febrero del 2025 tuve la posibilidad de visitar en el en el Museo de la Luz en la ciudad de Mérida, donde justamente teníamos una experiencia directa con la oscuridad. Pero aquí en particular se trataba y se trabajaba desde la oscuridad que vive la gente que no tiene el sentido de la vista, ¿no? O sea, la gente ciega que de alguna forma, pues su oscuridad ya no es propiamente de la noche, pero me pareció muy interesante a propósito de conocer el espacio y de nueva cuenta el cuerpo en ese espacio, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, igual se lo planteo a la audiencia cómo podríamos pensar en otras formas o herramientas sensoriales. Y por último, también termino con esta oración que creo que engloba todo lo que he estado compartiendo. La noche urbana y el cuerpo humano tienen una inconmensurable relación que no ha terminado de abordarse. Para mí, como lo dije en un inicio, obviamente
ámbito del cuerpo en la noche es un mundo inmenso, que apenas esto es una pizca de lo que se podría estudiar sobre ello. Entonces, tener en cuenta que hay mucho por aprender, mucho por observar y mucho por investigar al respecto. Y por último, les quiero plantear algunas preguntas también, a ver si esto podría abrir una especie de diálogo, más allá de sus inquietudes o preguntas que ustedes tengan. Primero que nada, pues pensarlo, esto es como ya a nivel personal, que se lo pueden llevar. Si eres una persona diurna o nocturna, ¿y a qué crees que se debe ello? Puede ser que pensemos en razones obvias, pero quizá lo obvio no es tan obvio y más bien tiene un trasfondo complejo. ¿Qué diferencias sutiles percibes de tu cuerpo en la noche en comparación del día? A propósito de quienes somos nocturnos o la gente que es diurna o intermedia. Hablando de los noctámbulos, aquí igual les planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo imaginarías un mundo orientado a las personas noctámbulas? A propósito de lo que les decía que el sistema realmente está pensado solo para la vida diurna o mayoritariamente para eso. ¿Cómo vives tu noche urbana más allá del entretenimiento o el trabajo nocturno? Porque a mí me interesa conocer justo otro tipo de dinámicas y prácticas alternas, ¿no? No heteronormadas, no hegemónicas, no las que solemos conocer comúnmente. También pensar en qué condiciones se puede habitar la noche. Esto igual creo que va de la mano con lo que decía anteriormente de la noche no es igual para todos e igual, ¿quién tiene derecho a la noche? ¿Quiénes pueden habitar qué tipo de espacios de la noche? Es que obviamente esto abre también toda una, una discusión muy amplia y muy grande a propósito de los estudios sobre la noche. Y por último, ¿de qué otra forma se puede ocupar el cuerpo para conocer la noche urbana? Además de las que planteé aquí en esta plática, se las dejo a ustedes por si algo se les ocurre, por si algo conocen, por si incluso ustedes mismos ejercen otro tipo de dinámicas que no haya mencionado, que no tengan alguna relación con lo que compartí. A mí me gustaría conocer. Y bueno, con esto termino, no sin antes agradecerles muchísimo. Aquí tienen mi contacto, si por alguna razón quieren preguntarme, compartir o cualquier cosa que quieran comunicar. Mis redes sociales, tengo dos en Instagram, que justo una es del cuerpo y de yoga, y la otra es de mis estudios de antropología urbana y de la noche urbana. Entonces, bueno, pues con esto termino. Voy a dejar de compartir para poder verlos nuevamente. Ay, aquí está la audiencia. Muchas gracias por estar. Y ya, gracias, ¿eh? Pues Ale, muchísimas gracias por todo el camino por el que nos has llevado. La verdad me sorprendió muchísimo que iniciaras con la cuestión de los ritmos de los relojes, porque yo no, no hubiera unido como una parte con lo otro. Entonces a mí desde esa parte me pareció como muy interesante. Eh, no sé si las personas que nos están acompañando tengan alguna pregunta o quieran comentarle algo a Ale. Adelante, Luis. Gracias, Tania. Felicidades, Alejandra, por compartir tu experiencia en este tipo de estudios y felicidades al seminario permanente por permitir estos espacios, ¿verdad? Tan interesantes. Fíjate, me hiciste pensar cuando haces tu clasificación de los momentos de la noche, hablamos de las primeras horas de la noche y las últimas de la noche o antes del amanecer, ¿verdad? Y me hiciste recordar al momento cuando existía el famoso horario de verano, que se desplazaban estos tiempos y estarán de acuerdo conmigo en que por lo menos para algo servía y era que para que cada 6 meses, cada que había ese cambio, la gente hablara del horario de verano. Tenía algo que hablar, distinto a hablar del frío y del calor y ya, unos se quejaban, otros lo en pro o en contra, más allá del objetivo oficial, digamos, que era quizás ahorrar energía, que homologar horarios y bueno, un montón de cosas que todo el mundo decíamos. Yo creo que no pensaban en esto, precisamente, en esto que tú, tipo de trabajos que tú haces y que uno lo vive de manera, pues ahí empírica, pues sin documentarlo todavía, ¿verdad? Así formalmente, pero que tú nos alicientas. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se podría pensar, tendría alguna ventaja volver al horario de verano, ya no con fines de ahorro de electricidad o algo, sino con precisamente alargar la noche, la última parte de la noche
a cambio de alargar las horas del día, en la tarde, pues esas tardes inmensas. Un amigo me decía, me acuerdo, en aquellos tiempos, es que está bien raro, voy a visitar a la novia, dice, pero todavía está el solazo, o sea, como que hay actividades que por su naturaleza son para la noche, ¿no? Y él decía, es que ir a echar al novio cuando todavía está el sol, como que no se siente igual. ¿Qué onda cuál es tu opinión, tu experiencia en ese sentido sobre los cambios de horario que hubo aquí en México y que en otros lugares quizás se sigan haciendo, Alejandra? Muchas gracias, Luis, por tu comentario, que además me parece súper importante e interesante, que justo, ¿no? O sea, a nivel gubernamental no, seguro no tenían ni idea de todas las dimensiones que pudiera tocar. Como por ejemplo esto que dices de la novia, o sea, ir a ver a la novia de día, pues si lo romántico es en la noche. O sea, mira, qué interesante que la noche ahí da como una tonalidad afectiva, ¿no? O Ujú. sea, da una forma de estar en particular con un vínculo específico. Y cambia, ¿no? O sea, cambia muchísimo. O por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando era chica, cuando era niña, que siempre que cambiaban el horario por ahí de octubre, yo decía, ay, qué padre, porque para cuando vayamos a pedir calaverita ya va a ser más de noche temprano. Claro. Entonces como que decía, se va a poner más bueno y no sé qué, ¿no? O sea, otra vez los imaginarios, y ahí está justo la relación con la noche y cómo pensamos a la noche desde una cuestión misteriosa, romántica, temerosa, adrenalina, etcétera, ¿no? Mira, con respecto al cambio de horario, ahorita ya fue un tema que hace un rato te lo dejé, pero me acuerdo que en su momento que estábamos todavía en la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando lo cambiaron yo me puse muy mal, o sea, yo dije, ¿pero qué hacen eso? Yo no quería que se cambiara, incluso por ahí una colega me contó, pero yo no sé los detalles, que hubo en Europa un movimiento que estaba en contra de que se cambiara así el horario. Entonces, bueno, una serie de cosas que en ciertas regiones del mundo sí se sigue cambiando. Pero bueno, aquí, pues justo, ¿no? Hay muchas, creo yo, como decía al inicio, hay muchas consideraciones al respecto que no pueden, no son muy evidentes, sin embargo, sí son muy significativas. Es decir, pueden pasar desapercibidas, pero en nuestra relación con el tiempo, el espacio y los periodos, creo que sí fueron muy intervenidos a propósito de que quizás se implementara que el horario no se cambiara como se hizo durante muchos años, ¿no? Más de 20 o 30, no sé cuántos fueran, en el caso de México. Y en el caso de la Ciudad de México, porque también hay unas regiones, no me acuerdo si es en la península, que no cambian o sí cambian el horario, no me acuerdo bien en Quintana Roo. Pero bueno, es un tema, que me parece de gran amplitud, que da cuenta justamente de nuestra relación con los periodos y que ahí podemos también dimensionar qué relación tenemos con esta noche, ¿no? Sí, Carmen Cancún, muchas gracias. ¿Qué relación tenemos con la noche, ¿no? Con la noche en ciertos espacios. La noche, por ejemplo, en estos lugares de la costa, en lugares turísticos, que eso es otra noche que se vive muy distinta a la noche urbana de ciertas ciudades hegemónicas o megaciudades, ¿no? Es muy amplio el tema, a mi parecer, pero de manera concreta es lo que te respondería por ahora. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Ale. Consuelo, adelante. Hola, ¿me escucho? Bien. Yo quisiera, más que nada, me gustó mucho la presentación, la verdad no había pensado igual que Tania sobre los ciclos circadianos. O sea, sí lo había escuchado, pero no lo había como pensado en el espacio académico, ¿no? Pero de las preguntas que nos hiciste, creo que es una de las últimas, y yo me quedé pensando justamente, ¿no? De cómo vivir o cómo pensar la noche, las dinámicas, ¿no? Porque yo personalmente soy una persona totalmente diurna. Y justamente me pienso en tres ejemplos, ¿no? El primero, sobre también la oscuridad, ¿no? Cómo vivir la noche, pero en el sentido de la oscuridad. Y me hizo pensar en un momento cuando era pequeña, que fui al Papalote, Museo del Niño, y había una sala en especial
en donde toda oscuridad, que te hacían como, no pensar, pero sino como decir, bueno, así es como viven las personas que, ciegas, ¿no? Entonces, como que llevabas esta experiencia de que tú piensas que vas caminando y de repente te topas con algo. Que bueno, yo creo que ahí fue como un extremo porque pues también las personas ciegas no ven negro, ¿no? Esa sería como justamente la cuestión. Y la segunda, pues también me hace pensar en algún momento de aquí donde vivo, que yo soy de Jalapa, del estado, la capital del Veracruz, y hay un cerro de Macuitepec, en donde la gente generalmente en el día va a correr, va a hacer picnics y todo ese tema, ¿no? Y pues justamente ha habido solamente una ocasión en la que hicieron una actividad de noche y yo fui con mi familia y a mí lo que me llamó la atención era de que justamente como observar el cerro en la noche, porque obviamente en ese horario, pues creo que cierran a las 6 de la tarde y la van a abrir a las 6 de la mañana, pues esas horas, tú no sabes qué pasa en la noche. Y justamente había un recorrido del Día de Muertos e iban a pasar leyendas y todo ese tema. Y fue como la ocasión en donde ha sido como el único momento en el que yo he podido como pues experimentar este cerro en la noche, o sea, sentirme ahí pues esta sensación, ¿no? Como que entre que vas escuchando las leyendas y también te vas sintiendo como ahí en el cerro, ¿no? Y pues la última también me hace pensar un poco en yo como mujer en la ciudad, ¿no? Y sobre todo en la noche, pues es bien complicado pensarme a mí como disfrutando la ciudad en la noche. Pues justamente porque pues sabemos, pues pues que generalmente las mujeres sufrimos como pues más acoso y violencia en la calle, pero entonces también pensándolo en la noche, yo nunca he salido sola tan de noche aquí en México, pero solamente una vez, sí, cuando tuve la oportunidad de poderme irme a Argentina, hubo una vez que no estaba pasando el camión y pues yo sí me armé de valor para caminar en la noche y eran como las 2 de la mañana y fue bien distinto como poder disfrutar de ese espacio porque yo sí me sentía segura ahí, ¿no? Y pensé justamente cómo poder, o sea, ¿por qué no podemos como disfrutar esos espacios de la ciudad en la noche, por ejemplo, al menos de donde vivo aquí en Jalapa? Porque pues no sé por qué si era la emoción de que estaba en otro país, no sé, pero me aventuré pues a salir en la noche, cosa que ahorita, pues hasta el momento me sigo cuestionando, ¿por qué no puedo yo hacerlo ahora? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me impide? Justamente, ¿no? Entonces también como pues eso, ¿no? O sea, a mí se me hace como complicado, al menos a mí como mujer, verme en la noche sola y disfrutarla. Gracias. Gracias a ti, Consuelo. Quiero empezar con lo último que dices, antes de que se me vaya todo el hilo. Porque bueno, por supuesto que en los temas, en la línea de estudios sobre la noche y todos los temas que sobresalen, por supuesto está atravesada la cuestión de género, ¿no? No podemos ignorarla. Incluso en mi tesis de los ciclistas, hay un apartado donde yo justamente hice un desarrollo desde la perspectiva de género dentro del colectivo, la dinámica de las mujeres en la noche, etcétera, en particular de ciclistas, ¿no? Y da cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, justo por un lado, pues sí, lo que conocemos, que una mujer, así incluso me lo dijeron unos ciclistas, me acuerdo muy bien, una mujer sola en un espacio nocturno es como un blanco, ¿no? Así me lo dijeron hombres. Ya en pensar en eso, más allá de si el lugar es riesgoso o no, qué consideraciones ahí socioculturales están siendo atravesadas para que pues, se pueda catalogar así a cierta población, me parece muy fuerte, ¿no? Pero también, veamos también todos los discursos que han permeado a lo largo de la historia, ¿no? Como este tipo de, las mujeres no deben de estar en la noche, tú como mujer no te ves bien en la noche, etcétera, ¿no? Y eso de alguna manera, pues ya nos priva de la noche. O sea, ¿y por qué? Ahí pensar en por qué y para quién es la noche, por qué a algunos se les permite y a algunas otras, ¿no? Este, em,
y pensar en todas las controversias de por medio, ya no solo de seguridad o inseguridad, sino de los discursos, de cómo se está categorizando la noche misma que se puede habitar, que se puede disfrutar, ¿no? Y también por otro lado, bueno, ya en cuestiones personales, desde mi experiencia como mujer académica, investigadora, ciclista, etcétera. Bueno, por cierto, cabe notar que cuando yo empecé mi tesis de maestría, yo no era ciclista, yo me hice ciclista con el colectivo y no fue planeado, fue porque pues sucedió. Pero justo siendo observadora participante del colectivo, algo que a mí me llamó la atención al inicio es que me decían, ¿cómo es que vienes tú siendo mujer y vienes sola? O sea, este tipo de discursos otra vez, ¿no? Y yo decía, pero pues, ¿qué tiene, no? O sea, y bueno, he de decir que yo soy una persona bastante intrépida, me gusta mucho aventarme, no me gusta estar conviviendo con el miedo, sin embargo, no quiere decir que eso amerite ponernos en riesgo como si no pasara nada, ¿no? O sea, al final somos conscientes de las condiciones en las que nos encontramos y las circunstancias que tienen nuestras ciudades hoy en día, ¿no? Pero bueno, por supuesto, en ese sentido, pues sí pensar, y tú lo acabas de decir, ¿por qué me limito? ¿Por qué no puedo disfrutar así la noche? Y yo creo que aquí se lo planteo hacia la audiencia desde una perspectiva personal, pensárselo a ustedes mismos, ustedes mismas, y que acaso también de ahí son limitantes que nos estamos autoponiendo y no solo las limitantes externas de las condiciones del espacio y de las condiciones socioculturales, ¿no? Entonces, quizá eso pueda hacer o motivar a vivir y habitar la noche de una manera distinta en condición de mujer, ¿no? No quiere decir que ahora nos vayamos a poner en riesgo y decir a mí no me pasa nada, ¿no? Ahí está siempre esa cuestión a considerar, pero también pensar en cuáles son las limitantes que incluso nosotras mismas nos podríamos estar poniendo por todo este entramado cultural y discurso social que se tiene. Me gusta mucho que hayas mencionado el caso de las leyendas, la Noche de Muertos, porque justo, así como lo dije en algún momento, no es lo mismo la noche según el día, según el lugar de la semana, tampoco lo es del año, y en particular en nuestro contexto mexicano, que tenemos esta tradición maravillosa y súper bonita de la noche de Día de Muertos. En noviembre, pues es una noche muy particular y que justamente a propósito de la noche le da un encanto, ¿no? O sea, ahí la noche otra vez, como lo decía hace un momento con Luis, que lo daba con la cuestión afectiva en un vínculo, aquí lo da desde una tradición cultural, que la noche en sí, la actividad de las ofrendas, las velas, todo lo decorativo que sucede, el visitar los cementerios de noche, o sea, la noche es una atmósfera ahí muy importante dentro de la actividad y de todo lo que permea en esta práctica, ¿no? En esta tradición. Lo mismo con las leyendas. Seguramente han visto por ahí una oferta cultural de ven a los paseos nocturnos de leyendas urbanas de la Ciudad de México, ¿no? Yo lo he visto acá en el centro de la Ciudad de México. Y te lo ofrecen en el horario nocturno, claro, para que sea emocionante, atractivo, otra vez el tono de la noche haciendo de su efecto para que la actividad tenga cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno, decir eso al respecto y pues muchas gracias, Consuelo, por estar, por escuchar y por participar. Gracias, Consuelo. Selene, tenías la mano levantada. Sí, pues es que creo que mi comentario y mis inquietudes iban un poco como de la mano con lo que ya dijo Consuelo. Pues espero no ser repetitiva, pero cuando te escuchaba, bueno, primero agradecerte la presentación, ha sido muy gratificante, ¿no? Escucharte. El tema de la noche es algo que también me ha llamado mucho la atención, ¿no? A partir de diferentes digamos que momentos que me han llevado como a repensar esta temporalidad muy específica, ¿no? Y me quedé pensando justo en esta situación del contexto de violencia que atraviesa nuestro país, ¿no? Porque cuando te escuchaba a partir como de esta clasificación que tú haces de cómo se podría pensar y habitar o vivir la noche, pues me hiciste pensar como en estos espacios de ocio y de entretenimiento, como ya dijeron, como cuando se piensa en el pasado con esa nostalgia de antes podíamos hacer esto, ¿no?
Yo soy de Cuautla, Morelos. Aquí la verdad es que la violencia está súper desbordada y de un tiempo para acá, o sea, pensar salir a un antro o a un bar, la verdad es que ya es casi imposible, ¿no? Y justamente este contexto de violencia siento que nos ha llevado, sobre todo a los jóvenes, a recluirnos más en la casa, ¿no? Y entonces la noche en este contexto se vuelve un espacio estigmatizante para quienes lo viven o lo quieren vivir, ¿no? Entonces pensaba justo como en esta especie como de contradicción entre, por un lado, lo que tú decías, ¿no? Cómo pensar otras formas de habitar un espacio marcado por la violencia que te lleva a tener que recluirte a tu casa. Y también justo ante esta percepción de la inseguridad, pues aquí lo que más se pide es hiperiluminación, hipervigilancia, ¿no? Entonces, pensando como en estas contradicciones y del discurso estigmatizante, porque ahora quien sale de noche y le pasa algo es porque se lo buscó, porque cómo se le ocurre salir de noche cuando sabe el contexto, ¿no? Y pues más si le añadimos la cuestión del género, o sea, como mujeres, híjole, ¿no? Nos va como en feria, como ya dijeron. Aparte de que hay una cuestión que nos autolimita justamente por esto que ustedes dicen, ¿no? O sea, ¿cómo pensar salir de noche y menos sola, ¿no? Yo si no salgo con mi pareja de noche, pues mejor no salgo, ¿no? Porque no me siento, que puedo defenderme, ¿no? Quizá con la misma fuerza que con alguien o con otra persona extra, ¿no? A lo mejor no precisamente un hombre, pero siempre pensando en que, pues dos, puede haber mayor seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar estas contradicciones justo por lo que tú decías, ¿no? De la iluminación y cómo afecta ahora también como nuestra condición de estar, ¿no? Cómo se construye esta idea del cuerpo en una ciudad atravesada por la violencia y cómo, pues, desafortunadamente se reproduce esta temporalidad ya como un espacio, pues, estigmatizante para quienes pretenden habitarlo, ¿no? Entonces, desde ahí me quedé pensando. Gracias. Ay, gracias a ti, Selene. Y sí, bueno, pues para empezar es una noción que me parece que tenemos muy presente, empezando por lo de la violencia, ¿no? O sea, la misma situación también la vive Culiacán, por ejemplo, que también tuvieron toques de queda y un horario súper restringido de no salir de su casa. Entonces, justo la vida diurna y nocturna se tuvo que hacer en el hogar. Lo mismo en Ciudad Juárez en su momento, o sea, en ciertas zonas de la frontera que sabemos que tienen violencia. Entonces, sí, o sea, justo si queremos incitar, invitar a tener una noche habitable bajo estas condiciones, pues obviamente nos meten mucha controversia, ¿no? No estoy diciendo que tenga las soluciones porque sabemos que estos son problemáticas de gran envergadura y con múltiples variables, en particular el tema de la iluminación, la hiperiluminación, que fue justamente lo que trabajé en mi reciente investigación, para mí era como estar todo el tiempo contracorriente, en particular con la Ciudad de México, que pasa lo mismo con la cuestión de la violencia, uno está contracorriente ahí, ¿no? Cuando quieres habitar la noche en el espacio público. En el caso de la iluminación, teniendo acá en la Ciudad de México estas políticas de sendero seguro, camina segura y todo eso, que quienes viven en la ciudad probablemente en la ciudad han de identificar, pues justamente la jefa de gobierno, Clara Brugada, está con su mentalidad de iluminemos toda la ciudad como iluminamos Iztapalapa. Así es su oración, así es su refrán, ¿no? Y cuando yo veo y leo eso, para mí es como, ¿qué sentido tiene todo lo que hice, ¿no? Y yo abogando por la oscuridad. Pero, digamos, desde esta cuestión, no sé qué tanto pudiera ser tan viable en la cuestión de la violencia, pero al menos diciéndote desde la cuestión de la oscuridad, incitando a espacios de reflexión por la importancia de la oscuridad, como se los comenté en el taller, viendo su relevancia, viendo que aquello que está al margen podemos rescatarlo, podemos resignificarlo, podemos habitarlo de una manera diferente. A mí me hace notar que algo que hemos ignorando sí es parte de nuestra vida, ¿no? La oscuridad misma. La oscuridad también es equilibrio, es la contraparte de luz, del sol. Y para estar en la vida debemos estar con esta dualidad también constante. Entonces, se los confieso así, o sea, con mi tesis de investigación, yo decía, ¿y qué sentido tiene que haga todo esto si está una fuerza mucho más fuerte que yo,
una situación política, social, donde la misma gente dice, yo quiero iluminación afuera de mi casa porque si no, no me siento segura. ¿Quién soy yo para decirles vayamos por la oscuridad, ¿no? O sea, es como absurdo. Sin embargo, creo que aquí debemos de estar como en la lucha por eso, para tomarle como la vuelta o darle la vuelta a las cosas y ver de ahí su importancia, en el caso de mi investigación, por lo cual decimos, ah, mira, aquí hay una manera de habitarlo diferente, ¿no? No quiero equipararlo con el caso de la violencia, porque por supuesto es más complejo, es más difícil, o sea, no por hacer actividades lúdicas o artísticas, no quiere decir que con eso vayamos a resolver del todo el problema, pero por eso también existen distintos, incitaciones y colectivos, colectivas que justamente ponen en voz esta necesidad de, por ejemplo, de habitar la noche, ¿no? De resignificar la noche, de volver, regresarnos la noche, por decirlo así. Y en eso también puedo comentar, ahorita no tengo los nombres, pero sí existen artistas, uno en particular de Argentina y supe otro de Francia, justamente de mujeres feministas que proyectaban durante la noche frases en las paredes de las casas y en las calles de la situación de violencia de género en la noche y cómo las mujeres tendrían que volver a tener acceso a esos espacios sin miedo, sin riesgo, sin peligro. Hay otro colectivo por ahí, es que ahorita ya fue hace muchos años que me acuerdo que revisé esto y no lo tengo muy fresco, pero de que existen posibilidades de resignificación, de lucha, de protesta, como lo hice en mi caso con la oscuridad. Ahí no fue una cuestión de género, fue una cuestión desde la noción simbólica. También existe desde la situación de la violencia de género que abogan por rehabitar, reapropiarse de la noche que de alguna forma pienso, o lo diría yo así, se ha arrebatado para poder habitarla, ¿no? Entonces, pues bueno, comentar eso a grandes rasgos porque obviamente es un tema complejo. Gracias, Elena. Adelante, Liliana. No sé si puedas prender tu cámara. Ay, sí, permítanme. Que vengo aquí corriendo, pero a ver si ya me veo. Listo, Sí. ay, perdón. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Alejandra, por todo lo que nos compartiste. Estuvo súper, súper interesante. Y pues bueno, yo también tenía como estas dudas, un poco que ya compartieron mis compañeras en términos de pues cómo habitar la ciudad en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? En el contexto de violencia y con esta complicación. Y bueno, yo lo estudié un poco desde la movilidad y justo en lo que yo estudiaba pues era como este temor un poco a la noche y más bien el disfrute de la noche, pero más centrado como en estos sitios muy céntricos que se han pensado para este disfrute nocturno y demás. Y bueno, dentro de esas reflexiones, pues también pensaba mucho en el derecho a la ciudad. Y ahorita que tú lanzabas estas preguntas, pues fue también una pregunta como que dije, es cierto, hay que también pensar como este derecho a la ciudad, pero desde un punto de vista como nocturno, ¿no? O sea, cómo reapropiarnos de esas dinámicas, de esos espacios nocturnos que luego desde el derecho a la ciudad pues se piensa quizá de otra manera o yo lo había visto de otra manera y ahorita con lo que nos compartes, pues justamente como que me abre también el panorama para agregarle como digamos que pues otra vertiente, otra área más a considerar cuando se habla del derecho a la ciudad. Y también ahorita con lo que nos planteabas y lo que se discutía y también con estos ejercicios súper interesantes que hiciste para tus distintas investigaciones, pues yo pensaba mucho en mi ciudad. Yo, por ejemplo, soy de Guanajuato y en Guanajuato, este pues está muy centralizado todo, ¿no? Guanajuato, va con el eslogan de una ciudad estudiantil, una ciudad, pues mucho como del deleite, muy turística también, y muchos de estos eventos turísticos, pues se piensan como que en esta parte de la noche, pero casi siempre desde una lógica más mercantil, ¿no? Entonces, como la noche, cómo es explotada desde lo mercantil y justamente cómo inclinar esta balanza, decir, bueno, también deberíamos de como tú decías, pues gestionar dinámicas, ¿no? Que nos permitan
descentralizar también esa mirada de la noche, al menos en Guanajuato yo la siento así, como muy desde la lógica mercantil, desde lo que es explotable, desde lo que deja dinero y obviamente cuando se piensa así o se generan, digamos que propuestas desde ese punto de vista, pues evidentemente quienes tienen acceso a ese tipo de espacios o a ese deleite de la ciudad, pues son un grupo muy reducido de habitantes o de personas. Entonces, pues sí pensaba como que mucho ahorita con lo que nos comentabas, como en esa necesidad de plantearnos otras dinámicas y también me acordaba mucho de el proyecto también de Triana, que por acá la tuvimos el año pasado, que ella también decía que pues dentro del trabajo que hace, bueno, en sus investigaciones y más concretamente en transeúntas, pues ella también se había planteado estos recorridos nocturnos con varias chicas y las implicaciones que eso tenía, pero también como lo interesante que era como habitar en colectivo estos espacios, ¿no? Y verlos desde otra lógica, desde otros ritmos, desde otros horarios. Y pues nada, me llevo un montonal para cosas para reflexionar y pues muchas gracias por compartirnos todo. Y gracias, Tania, también. Saludos. Muchas gracias a ti, Liliana, por el interés y qué bueno que también esto contribuya también a tus inquietudes y propias reflexiones. Justo a propósito de colectivo, a mí todo lo que decías pues me hacía sentido con el caso que yo estudié de los ciclistas, ¿no? O sea, todo lo que implica que es autogestivo, que es una organización no con fines lucrativos, es toda esta cuestión de cuidarse en colectivo, la transgresión en el espacio, es decir, ocupar el espacio de una manera como no está diseñado el espacio, habitar la noche de otra manera, percibir la noche de otra manera, y de ahí, pues pensar en múltiples cosas, como lo es en otro tipo de grupos que han logrado recuperar espacios y en particular espacios nocturnos. También me hiciste pensar en un trabajo de una colega que me parece que puede funcionar y para las personas que les interese, que justamente se llama La noche para qué y la noche para quién, algo así. Mi colega se llama Yolanda Macías. Ese texto se ubica dentro del libro titulado Noche Urbana y Economía Nocturna en América del Norte. Este libro lo coordinan Alejandro Mercado y Edna Hernández. Está editado por el CISAN, es el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Y ahí además pueden encontrar también un repertorio de temas muy interesantes del grupo de estudio o la red de investigadores de estudios sobre la noche. Está el texto de Yolanda Macías que justo habla de la noche para qué y para quién, desde una crítica a la noche que ha sido como organizada a nivel gubernamental. No sé, por ejemplo, la noche es actividades nocturnas, perdón, que el gobierno implementa, propicia, incita, pero también hacia qué tipo de perfiles, en qué tipo de espacios, porque, por ejemplo, ha habido esto de rodadas nocturnas, pero en el centro, ¿no? ¿En qué horario y con qué logística? Que por lo general esas rodadas, hasta yo donde me tocó conocerlas, eran inhabitables, o sea, era una muy mala organización y eso ya como que rompía con el sentido de todo, ¿no? Están estos espectáculos de iluminación que iluminan monumentos, el Palacio de Bellas Artes, etcétera. Pero volvemos al punto, ¿desde qué noche se está concibiendo? ¿Hacia qué tipo de perfiles? ¿Hacia qué tipo de público? ¿Y quién lo está organizando, ¿no? También está lo de las noches de picnic que ya se llegaron a hacer acá en la Ciudad de México. Si no me equivoco, fue en el bosque de Chapultepec. Y bueno, en fin, una infinidad de actividades, pero que cabe notar, o más bien cabe ahí revisar qué está detrás de, ¿no? O sea, todas las distintas perspectivas que se pueden tener de estas noches organizadas desde una institución, una instancia de poder al final de cuentas, versus las actividades o los colectivos y las prácticas nocturnas que se originan y surgen desde otro tipo de comunidades con unos fines particulares y que por lo tanto tienen otro alcance dentro de la vida nocturna, ¿no? Entonces, bueno, les dejo ahí el nombre del libro, que no sé si ya se pueda conseguir o más bien encontrar en línea. Creo que sí, espero que sí, para que sea un material que les pueda aportar.
y así pues también conocer a la red de investigadores, que por cierto, perdón, aquí que aprovecho para hacer el anuncio rapidísimo. Como lo dijo Tania en mi presentación, yo pertenezco a una red justamente que se llama así, Red de Investigadores de Estudios sobre la Noche. Tenemos un blog que así nos pueden encontrar en el buscador. El blog justamente tiene no solo los perfiles de todos los que conformamos ese grupo, sino que también están distintos, ¿cómo se dice? Trabajos que se han publicado, eventos, conferencias, pláticas que se han hecho a lo largo de los años. Incluso, justo ayer miércoles, terminamos la cuarta sesión de nuestro seminario, que también es abierto al público. Este seminario es igual a través del CISAN de la UNAM. Lo hacemos vía híbrida o remota, donde tenemos distintos temas para abordar sobre la noche urbana. Entonces, nos pueden seguir también a través de las redes o de este blog que les comento para que sepan justo las fechas, los textos que trabajamos o el material que discutimos. Hemos trabajado películas, literatura, textos académicos para que incluso si les interesa, pues puedan incorporarse a estos seminarios que también compartimos a través de la universidad. Bueno, ya terminé el anuncio, igual para quienes les interese y pues ya. A ver, ahora soy yo. Sí, Voy a ser esa persona que más que una pregunta tengo un comentario. ajá, De hecho, tengo varios comentarios porque conforme te escuché a ti, Ale, y he estado escuchando las otras intervenciones, bueno, pues no puedo evitar hacer ciertas comparaciones también sobre mi propia experiencia y mi propia relación con la noche. Eh, yo soy víctima de la nostalgia, como bien lo puso Selene, de esa nostalgia precalderonista, que cambió precisamente la forma en la que se empezó a percibir, yo creo, la noche. Más allá de que la inseguridad realmente no, pues no está limitada a que sea de día o sea de noche. Yo sí siento que hubo como un tipo de cambio en la conciencia social o en el imaginario sobre cómo se percibe la utilización y el recorrido de estos espacios, de estas ciudades a través de la noche, porque yo soy de La Paz y yo recuerdo que en mi adolescencia, pues La Paz es un pueblo. Yo recuerdo que en mi adolescencia podía irme del malecón a mi casa a las 3 de la mañana sin ningún problema y yo no tenía miedo ni de ir sola, ni de que me fueran a levantar o que me fueran a acosar o nada, porque no había nadie despierto, o sea, eran muy pocas las personas y obviamente se evitaba o evitaba ir por las partes que estaban pobladas de personas, ¿no? Pero toda esta presencia como de bares nocturnos, antros, eh, pues sí, de un sentido comercial mucho más amplio, como lo menciona Liliana, era mínima. Entonces también eso para mí era como, bueno, la noche es mía, ¿no? Puedo hacer lo que quiera. Pero cuando me mudé a Guadalajara para estudiar, para mí era una noche totalmente diferente porque ahí sí ni te iba a la tienda de la esquina si no iba acompañada por alguien, porque ya existía una cosa de, bueno, es que tengo que empezar a cuidarme, ¿no? Tengo que empezar a cuidar por donde me muevo, a tomar mejores decisiones, a hacer como otras estrategias, ¿no? Para experimentar esto. Entonces me parece, de las cosas que dijiste, de las cosas que más me gustaron, fue precisamente cómo cambian los espacios, los mismos espacios en la noche y en el día. Y cómo, pues también eso cambia nuestra propia experiencia y nuestra propia percepción de seguridad o inseguridad en las ciudades. Yo en Guadalajara, por un corto periodo de tiempo, estuve haciendo recorridos para tratar de hablar con trabajadoras sexuales. Y pues yo tenía que ir en las noches, ¿no? A ver qué onda. Pero recuerdo que me tuve que ir de ese tema literalmente, porque una vez yo iba con mi pareja al centro y estuvimos en un parque observando, y ya cuando íbamos de regreso a la casa, nos siguió una camioneta, ¿no? Y entonces yo sí dije, no, 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 o sea, yo no puedo estar con estos nervios, esta ansiedad, esta vigilancia constante de me va a pasar algo, ¿no? Entonces, también cómo esas experiencias, por mínimas que puedan creerse, cambian nuestra propia percepción y nuestra entrada a otras posibles experiencias, ¿no? Porque entonces, bueno, yo ya no salgo de noche, yo ya no quiero ir por esa zona otra vez de noche.
ni de loca voy sola, ¿no? Y pues quién sabe qué otras cosas pude haber observado o con quién más pude haber hablado, ¿no? De no haber sucedido eso. Eh, También de las cosas que recupero de lo que tú dijiste es la cuestión de el cuerpo grupal versus el cuerpo individual. Y algo que me parece muy curioso ahí, que me llevas a pensar, tiene que ver sobre el aprendizaje sensorial, que también se ejerce de manera social, porque yo he hecho como muchos ejercicios de cuando estoy en la calle de noche, como de rastrearme a mí misma, qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y qué es por qué estoy alterada o qué es lo que hace que me altere o no sé, de pronto porque noto que empiezo a respirar más rápido y es porque me doy cuenta que voy caminando más rápido y es como, bueno, ¿por qué vas caminando más rápido? O sea, te sientes insegura, ya quieres llegar, estás incómoda, ¿qué está pasando, no? Entonces, pienso sobre cómo ciertos sentidos nuestros también se agudizan durante esas experiencias nocturnas y que realmente también es aprendido socialmente, porque incluso si yo estuviera con un cuerpo colectivo como lo son los grupos de rodadas, siento que tendría también ciertas cosas que yo estaría más al pendiente, ¿no? Por ejemplo, del sonido, ¿no? Ok, con la vista me siento segura porque está iluminado, porque estoy con más gente, pero tengo que estar al pendiente de qué sonidos hay o tengo que estar al pendiente de qué personas se nos acercan. Y es distinto y pienso también un poco ya más posmo y personal en la cuestión del sexto sentido, que tiene que ver también con la experimentación de estos espacios nocturnos, esta cuestión instintiva de la experiencia de decir, ah, tengo que estar alerta, no tengo que estar preparada, pero que es aprendida. O sea, yo no aprendí sola por gusto a tenerle miedo a la noche o a tenerle miedo a ciertos lugares de noche, sino que forma parte de una experiencia que nace en lo social, ¿no? Entonces, eso se me hace interesante. También, y te lo quería compartir porque es lo que he estado pensando ahorita escuchándote a ti y a todas las demás. Eh, También no puedo evitar hacer comparaciones en este caso que creo que presentó Consuelo sobre cómo ella cambió al irse a otro país, cómo cambió su percepción de seguridad en la noche, porque es algo muy curioso que yo he experimentado no yendo a otro país, pero sí yendo a otras ciudades. Y de pronto me vale madre estar en el centro de, no sé, de Guanajuato, a las 2 de 3 de la mañana, pero porque no conozco el contexto, o sea, no estoy tan enterada de cuáles son las zonas, no sé, de peligro, tampoco me voy a ir a las zonas que en Maps me diga que es como la periferia o cosas así, pero sí hay como una temeridad muy extraña, como de no tener ese pasado, ¿no? O esos referentes que te permiten acercarte y conocer esos otros espacios en otros momentos del día. Entonces, pues eso, muchísimas gracias, Ale. No sé si alguien más tenga algún comentario, pero por el momento estos fueron los míos. Muchas gracias a ti, Tania. Yo quisiera, rápidamente decir, eh, responder algunas cosas que me resonaron de lo que dijiste. Primero que nada, bueno, vaya, de La Paz, Baja California, eres. Ay, qué padre. Es que justo hace menos de un mes, por primera vez, fui allá a conocer y entre muchas cosas que además me encantó, que bueno, dicen que es la ciudad de La Paz, pero para quien viene de la Ciudad de México es como un pueblito, obviamente. Este, Entre varias cosas, pues es una ciudad hipersegura, ¿no? Así, más o menos. Ajá, digo, yo entiendo que también por el crecimiento turístico ha habido muchos cambios en la ciudad nocturna, pero para alguien que viene de México, de la Ciudad de México, perdón, sí es una ciudad pues distinguidamente segura, ¿no? O sea, a eso me refiero. Entonces, qué bonito, me encantó esa ciudad y qué interesante también cómo se construye justo tu noción de ciudad, ciudad de noche, peligro, riesgo y lo puedes identificar más cuando sales de ella, como lo fue en el caso de que saliste a vivir a Guadalajara.
con Guadalajara otro tipo de historia, otro tipo de condiciones y otro tipo de desarrollo urbano actualmente. Este, bueno, tú hablabas de un aprendizaje social, ¿no? O sea, se aprende de manera social también esta forma de sensitiva de percibir los espacios, de sentir los espacios. Y sí, o sea, como lo decías tú hace un momento, uno que va percibiendo si hay riesgo, que hay que estar alerta, eso también te lo va educando tu propia ciudad, tu propio contexto. Y en particular también aquí rescatando el caso de los ciclistas, justo, por ejemplo, a mí ellos me enseñaron a leer la calle a partir de estar en la bici, ¿no? Leer cuando podríamos estar en riesgo, cuando hay que ver si no estamos cayendo en un bache, ver cómo están llegando los coches para que no te atropellen, etcétera. Es decir, por decir un ejemplo, ¿no? Pero en este caso, ver cómo sensorial, corporal, instintivamente vamos encontrando esta lectura con los espacios y en particular en el periodo nocturno. Entonces creo que múltiples actividades nos dan muchas herramientas. Aquí nada más estoy refiriéndome al ciclismo, pero podemos abordarlo de distintas maneras y desde distintas condiciones del espacio. También en ese sentido decir que así como tú distingues lo que es estar en la ciudad de La Paz con la ciudad de Guadalajara, también es lo mismo vivir en el centro de una ciudad que en la periferia. O sea, también las nociones de peligro, riesgo, seguridad, tranquilidad son muy distintas dentro de una misma ciudad, ¿no? Incluso cuando uno se traslada, cuando uno llega a percibir que así la energía, las condiciones del lugar son distintas y uno como persona, mujer, hombre, joven, grande, etcétera, en qué condiciones se encuentra ahí, pues también son parte de conocer la noche, ¿no? Aquí nada más quiero mencionar de rápido dos cositas. Me hiciste recordar algo que justo hace 2 semanas me comentó una persona con la que estaba hablando de mi investigación de la oscuridad. Y fíjense, me dijo algo bien interesante, que una colega suya, mujer, de Puebla, de la ciudad de Puebla, al salir de trabajar se vestía de hombre. Y entonces él le decía, le preguntaba a ella, oye, le preguntaba desde una cuestión trans, ¿no? Así como, ¿qué pasó? Estás en una cuestión de género. Y ella le decía, no, 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 es que me he visto de hombre para sentirme más segura a la hora de caminar en la noche sola. Y me pareció muy interesante, ¿no? O sea, aquí también hacer como un acto performativo, un acto de cuidado, una herramienta de seguridad, o sea, qué condiciones como para, otra vez volviendo al tema del cuerpo, disfrazas tu cuerpo, condicionas tu cuerpo en cierto tipo de lugar, volviendo también a lo que hace rato se mencionaba, de cómo percibimos cómo está el lugar y qué limitantes nos está condicionando esas características del lugar. Y la otra cosa que les quería contar, que no mencioné hace rato, que también, pues bueno, pasa mucho cuando tú decías, ¿no? De que puede estar en la madrugada en Guanajuato y ahí no conozco el contexto y demás, uno se puede sentir seguro o segura. Cuando hicimos la intervención en Tláhuac, que les puse ahí en la presentación, pues nosotros lo que queríamos era encontrar un espacio oscuro y era súper difícil porque por todos lados había mucho exceso de iluminación. Y siendo Tláhuac también, que tiene zonas de sembradío y demás, donde hay sembradío, pues no hay tanta instalación lumínica, por ahí pudimos hacer nuestros juegos y nuestra intervención. Cabe notar que como colectivo, pues uno se siente más tranquilo o tranquila, ¿no? Estando ahí en grupo. Lo hicimos toda la dinámica, nos divertimos, sacamos las fotos y todo lo que les enseñé. Y posteriormente, cuando se lo platicamos a otro compañero del grupo, que en esa ocasión no pudo asistir, pero es habitante de Tláhuac y de la zona, nos dijo, oigan, pues mucho cuidado, porque ahí donde estuvieron es donde se concentra el cártel de Tláhuac. Y nosotros no sabíamos. Pero además ni percibimos el ambiente, ni percibimos ningún riesgo. Había gente que pasaba en coche y se nos quedaba viendo y nunca nadie nos preguntó nada. Pero después de eso nos enteramos que ese era el contexto del sitio, ¿no? Entonces también volvemos al punto, ¿no? O sea, ¿qué tanto uno puede percibir si está en riesgo o no, dadas las condiciones del espacio? Este, una cuestión es también lo que uno se va creando sobre el espacio, lo que te dicen del espacio y lo que vives en el espacio.
Y por supuesto, tener en cuenta que, lo decía hace un momento, ¿no? No se trata de por tener esta reapropiación del espacio nocturno, nos volvamos como con una mente de somos infalibles, no va a pasar nada, no, pero también poner en disputa en dónde está la noche que no hemos podido habitar o que nos han arrebatado, ¿no? Bueno, esto nada más como anécdota de lo que sucedió de la intervención de este colectivo que les conté en Tláhuac. Creo que sí es muy interesante. A mí me gusta mucho escuchar precisamente las partes experienciales de la investigación, porque es también adentrarnos un poco a cómo uno elige narrar, por un lado, lo que vemos, lo que nos sucede, y por otro lado, también cómo tomamos ciertas decisiones que en el momento tienes que elegir, ¿no? Si te vas por la izquierda o por la derecha, pero ya después dices, ah, es que en la izquierda vi que estaba más oscuro y no me latió, ¿no? Entonces, como que, pues para mí es como que me parece muy rico también de estar escuchando. Y otra cosa con la que me quedo de lo que mencionaste casi al final es precisamente esta idea para responder a cómo poder hacer más habitable la noche, que muchas de las respuestas tienen que ver con fingir que es de día, ¿no? A través de de la inclusión de más luminarias o del mejoramiento de eso. Pero pues también nos habla de ese imaginario que ya habías mencionado, ¿no? Sobre que en la noche es cuando pasan las cosas. Acá hay una doctora que pelea muchos contra eso porque ella hace fotografía nocturna. Yo estoy en Zamora, ahorita estoy en el doctorado. Entonces, Zamora para mí es una ciudad donde yo no me siento totalmente segura para recorrer de noche, ¿no? O sea, recorro mi colonia porque ya la conozco, ya sé qué onda, pero si me pides ir al centro, la verdad yo te digo, me la pienso dos veces, ¿no? Pero para ella no. O sea, para ella es que en la noche no es cuando matan a la gente, o sea, la noche es segura aquí. Y entonces lo que ella hace es precisamente documentar cuáles son los procesos de la noche. Y te das cuenta que, por ejemplo, en la noche es cuando los niños pueden salir a las calles, porque en las calles las señoras y las familias sacan las sillas para agarrar aire y prenden las luces y que te das cuenta que a una cuadra está un rosario o que, no sé, que se juntaron para ver fútbol. Entonces, como que se permite también hacer muchas otras actividades que el día no permite, por el sol, por la inseguridad, por no sé, las que ir a la escuela o que ir a trabajar. Entonces es como un momento de disfrute, pero también está muy segmentado por espacios, porque no es en todas las colonias, no es en toda Zamora, pero sí es como otra forma de redescribir, ¿no? Como estas percepciones y que muchas veces también somos nosotros, ¿no? Poniéndole significado a las cosas, que la gente es como, pues es que me gusta agarrar el aire de la noche y nosotros ya pensando en resistencia o en otra forma, ¿no? Entonces, pues sí, son cosas que estaba pensando ahorita escuchándote y tratando de hacer memoria de estas experiencias. No sé si alguno de las personas que nos acompañan o alguna tenga algún otro comentario para Ale, ya para ir cerrando. Adelante, Tania. Hola, gracias, Tania. ¿Cómo están? Tania. Muchísimas gracias, Alejandra, sí, ¿verdad? Por tu exposición. Me gustó mucho recordar también como nunca fui a una rodada de visitecas, pero los conozco, sé de su trabajo, conozco un poco como la perspectiva de Arely sobre apropiarse de la ciudad en grupo y qué bonito que también sea como en la noche, ¿no? También fui ciclista en Ciudad de México, entonces como que es una experiencia que creo que en grupo y en la noche seguramente era otra cosa, ¿no? Y yo quería, a propósito de lo que decías, Tania, sobre cómo depositamos, un poco así lo entendí yo, cómo le damos significado a las cosas y un poco retomando también las perspectivas que hablaban otras compañeras sobre que a veces los lugares, como no conoces el lugar, como que no tienes este contexto de que puede ser un lugar inseguro, tú, no sé, como que con esa ignorancia del contexto en el que te encuentras, como que te sientes más seguro. Y a mí a veces me ha pasado lo contrario y lo pienso un poco por esta
conciencia que tenemos en México de que la noche es peligrosa, o al menos en la mayoría de los lugares puede ser peligrosa. Entonces a mí me ha pasado al contrario, que a veces estoy en lugares que a lo mejor son muy seguros, pero que yo tengo una ignorancia de ese lugar y me siento insegura simplemente por el hecho de que es de noche, que no hay ni un alma en la calle, porque me ha tocado, no sé, estar, ejemplo, ¿no? 2, 3 de la mañana, a lo mejor en un lugar que seguramente es muy seguro, que se podría percibir seguro porque es un pueblo pequeño en Europa, ¿no? Entonces, seguramente no te va a pasar nada, pero como yo tengo esta idea de inseguridad en la noche, lo traslado hacia mí en otro lugar. Entonces, como que es un poco al contrario de lo que estaban comentando, de cómo como no conoces el contexto, te sientes seguro. A mí me ha experimentado como esa otra parte en donde no conozco el contexto, pero tengo yo mi historial de vivencia en lugares inseguros de noche, ¿no? Es lo que quería comentar. Gracias. Gracias a ti, Tania. Muy interesante también en esa otra perspectiva que me parece que convive, ¿no? O sea, es una también intercambio ahí entre la noche, por decirlo de una forma, ¿no? De fuera, que la noche que recibimos, significamos y simbolizamos, y la noche desde adentro, la noche que nosotros proyectamos, tenemos, estimamos, ¿no? Imaginamos. Y lo que dices tú, ¿no? O sea, dijiste muy bien, bueno, traslado, ¿no? O sea, traslado ese sentir de la noche a otros contextos que incluso no conozco. Este, que por ejemplo, una vez me pasó que cuando fui a Mexicali, pues para mí era muy normal caminar en la tarde, ¿no? Yo decía, ay, voy a irme estas 4 cuadras de tal lugar a tal lugar. Y la gente de Mexicali, no, pero ¿qué te pasa? Te llevo en coche, que no sé qué. Yo, ¿qué está? Yo ni enterada que en Mexicali era inconcebible caminar por cuestiones de seguridad y no sé qué tanta cosa. Muy complejo, muy interesante. Y estoy hablando del día, ¿eh? Por cierto. Entonces, bueno, me parece bien interesante eso, también para considerar, creo aquí todos y todas, qué cosas también traemos nosotros de lo que hemos entendido, vivido y concebido la noche en sí, dónde se puede como maniobrar o flexibilizar esa noción según la circunstancia, la situación, si estamos solos, solas, acompañados, o en qué contexto, como ya lo veníamos diciendo. Y una cosa rapidísimo que también quería comentar de lo que dijo la otra Tania Aguilar, con la cuestión de Zamora, la gente que sale en la noche, que esto es bien interesante también, como a propósito de evitar el sol, aprovechan la circunstancia de la noche, quizá que está más fresco el ambiente, que pueden estar conviviendo con sus vecinos porque ya acabaron las labores, etcétera, ¿no? Por un lado, pensar en qué dio o qué variables están jugando ahí para que eso suceda y no suceda en otros lados. Eso me parece muy importante o muy interesante para abordar. Me hizo pensar también en ciertas prácticas nocturnas de Cuba. Cuba siendo un país con poca iluminación, es decir, más bien con bastante oscuridad por sus condiciones, que sabemos que no está como este apogeo capitalista con el que solemos convivir en nuestros países. Y Cuba en sí, en la noche, esto me lo acaba de decir también uno de mis asesores, pues es la oscuridad en ellos es danza, ¿no? Es bailar, es festividad, es compartir, o sea, eso es su convivencia durante la oscuridad en sus noches. Este, entonces, bueno, pensar también en esas circunstancias y por último también compartirles un dato histórico, también regresando al tema de Zamora, el sueño antes de, digamos, el cambio de perdón, la industrialización. El sueño anteriormente, a mediados de, no me acuerdo qué siglo, pero por ahí de la Edad Media más bien, estaba dividido en dos periodos. No se dormían las 8 horas como lo solemos hacer hoy en día. Más o menos, digamos, por un estimado, se dormían unas 4 horas, por decir, de 10 a 2 de la mañana. A las 2 de la mañana había un rango de un periodo donde la gente despertaba para hacer actividades que de día no podían hacer, como pendientes del hogar. Si los niños estaban durmiendo, pues ya podían ocuparse de otras cosas que cuando atendían a los niños no era posible. Tener también
espacios de intercambio, relaciones sexuales con su pareja, vivir o convivir con otro tipo de familiares, vecinos, y luego volvían a dormir. Entonces era el sueño en dos periodos, que eso es muy interesante. Esto lo trabaja o lo menciona un historiador que se apellida Ekirch, que también habla de la historia de la noche. Y esto cambió cuando se implementa la reglamentación de los 8 horas, ¿no? 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y las 8 horas restantes, ¿no? Entonces, esto me parece también muy interesante por las condiciones del sueño, las formas de habitar en la noche, en este periodo que está entre los dos sueños. Y bueno, pues nada más igual les quería compartir ese dato porque me parece que tiene que ver también con cómo ha cambiado la vida nocturna a lo largo de la historia. Y por el auge capitalista. Así es, también, por supuesto, una imposición, ¿no? Que tiene que, volvemos a lo heteronormado, que tiene que suceder así porque nos lo han establecido. Ujú. Lamentablemente. Bueno, Ale, entonces, si ya nadie más quiere comentar, vamos a dar por cerrada esta sesión. Antes de que todos se desconecten, por favor, quería pedirles si podrían prender sus cámaras para tomar un screenshot y documentar la sesión. Ay, qué Bueno, padre. y en lo que prenden sus cámaras, agradecerte a ti, Ale, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros, muchas gracias por lo que nos has compartido el día de hoy. Como pudiste ver, sí fue, nos diste como mucha comida, ¿no? Para el cerebro, entonces te agradezco mucho eso. Y pues también muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Ahí voy a tomar el screenshot, así que todos bonitos y sonrientes, por favor. Y listo, muchas gracias. Nos Bien. vemos a la próxima. Les Adiós. agradezco también muchísimo a ustedes por conectarse, por estar y pues si tienen inquietudes sobre la noche, ya hay línea de estudios, ya vemos personas chistosas, raras y locas haciendo cosas extrañas en la noche. Sigamos compartiendo, conversando porque es un mundo inabarcable y sumamente interesante. Muchas gracias otra vez, gracias Tania. Gracias, adiós. Nos Gracias, hasta vemos. luego. Linda noche. Nos vemos. Buenas noches. Gracias.